Bienvenido a Don Quijote de la Mancha. Ah, Hoy nos vamos a enfocar en un solo capítulo, el capítulo 8, vale. para sacar las lecciones principales y pues entenderlo mejor juntos. Me parece muy bien. Es como un atajo personal para comprender este momento Claro. crucial de la historia sin perderse en el lenguaje antiguo. Sí. Vamos a explorar lo que realmente importa en este capítulo. ¿Y por qué sigue siendo fascinante hoy en día? Lo que me parece fascinante de centrarnos en un solo capítulo Sí, es el nivel de detalle que podemos descubrir claro. y todas esas capas de significado que a lo mejor en una visión general Sí, más amplia se pierden. exacto. El capítulo 8 es particularmente rico Sí. en mostrarnos la esencia de quién es Don Quijote y sienta las bases para mucho de lo que viene después. Ok, vamos a desmenuzarlo. Vale. El capítulo 8 nos lanza directamente a la acción, Sí. con Don Quijote encontrándose con lo que él cree que son gigantes, Ajá. pero que en realidad son molinos de viento. Cuéntanos cuál es para ti el principal momento. En esta escena. Bueno, pues la conclusión inmediata es el contraste, Sí. tan marcado entre la percepción de Don Quijote Ajá. y la realidad. Él ve gigantes monstruosos, Claro. un villano clásico de los libros de caballerías, donde solo hay molinos de viento, unas máquinas cotidianas. Exacto. Esto subraya el poder de su imaginación. Y su profunda inmersión en este mundo de fantasía, Sí. y inmediatamente nos plantea la pregunta a nosotros: Ajá. ¿cuánto de lo que percibimos está moldeado por nuestras propias creencias y Claro. por nuestras propias interpretaciones? Es que es muy interesante esa pregunta porque Sí. es muy fácil dejarse llevar por las propias ideas preconcebidas Totalmente. y no ver la realidad tal y como es. Sí, y la clave aquí Sí. es que nuestras creencias pueden moldear poderosamente lo que vemos, incluso cuando la realidad es evidente. Sí. Solamente. ¿De acuerdo? O sea, está ahí delante de tus narices Sí. y tú sigues viendo lo que quieres ver, Exacto. en lugar de lo que realmente es. Aquí es donde se pone realmente interesante. Sí, A pesar de las advertencias tan prácticas de Sancho Panza claro. sobre que son molinos, Ajá. Don Quijote no se inmuta en absoluto. No. Incluso invoca a su amada Dulcinea del Toboso para que le dé valor, Claro. que nos dice esta obstinación sobre su carácter. Pues mira esta convicción inquebrantable. Incluso frente a una contradicción obvia. Sí, Es fundamental para el carácter de Don Quijote. ya. Habla de su idealismo, Sí, por muy equivocado que parezca. claro. No está solo fingiendo. Ajá. Él genuinamente cree en el código de caballería Sí, y en su papel como caballero andante. exacto. Y esto plantea una pregunta importante para ti. Ajá. Hay valor en aferrarse a nuestros ideales, incluso cuando chocan con la realidad. Es una pregunta Sí. que nos invita a la reflexión, porque a veces es importante ser práctico y a veces es importante aferrarse a los ideales. Es un equilibrio difícil, Exacto. ¿verdad? Y esta escena nos hace cuestionar si aferrarnos a nuestros ideales Exacto. tiene valor, Sí. incluso cuando la realidad nos dice lo contrario. Incluso cuando la realidad nos da un tortazo. Exacto. Ya. Y hablando de tortazos, Ahí va. el encuentro, por supuesto, no le va bien a Don Quijote. Claro. Es derribado de su caballo Rocinante y su lanza se rompe. Pobre Rocinante. ¿Quién no reacciona ante esta aparente derrota? En lugar de reconocer la realidad de la situación, Ajá. Don Quijote redobla su fantasía. Claro. Culpa de su derrota al mago Frestón, que él cree que ha convertido a los gigantes en molinos por despecho. Ya. Este es un momento crucial, Sí. porque introduce el tema del encantamiento, Ajá. que Don Quijote utilizará a lo largo de la historia, Claro. para explicar cualquier inconsistencia o cualquier fracaso, Sí. y nos invita a considerar cómo a veces racionalizamos nuestros contratiempos, culpando a fuerzas externas en lugar de afrontar la verdad. Claro, como echar balones fuera. Exacto, echar balones fuera. Sí. Aquí vemos la tendencia humana a culpar a factores externos, Sí. en lugar de asumir la realidad de nuestros fracasos. Ujú. En el mundo de Don Quijote la magia es real en su mente. Claro. Es una fuerza que a menudo usan figuras malvadas para frustrar a los caballeros nobles. Ya. Culpar a Frestón es su forma de dar sentido a la derrota, Claro. dentro de su marco fantástico. Dentro de su propia lógica. Exacto. La reacción de Sancho a todo esto es bastante diferente, ¿verdad? Totalmente. Él está mucho más conectado a la realidad. Mucho más. ¿Qué revelan sus puntos de vista contrastantes en este capítulo Pues mira, sobre su dinámica? su relación se basa en esta diferencia fundamental de perspectiva. Sancho es la voz de la razón
es el pragmático que constantemente intenta traer a Don Quijote de vuelta a la tierra. Don Quijote, a su vez, atrae a Sancho a su mundo fantástico. Sí. Le ofrece la promesa de aventuras y de recompensas. Sí. Esta dinámica, el idealista contra el realista, ¿Ya? el soñador contra el pragmático, Ajá. es atemporal. Sí. Y resuena, incluso hoy en día, Claro. en nuestras propias relaciones y dentro de nosotros mismos. Totalmente de acuerdo. Es Right. que todos tenemos un poco de Sancho Claro. y un poco de Don Quijote. En nuestro interior. Todos tenemos ese tira y afloja Sí, entre la realidad y los sueños. exacto. Esta relación ejemplifica la tensión universal Sí, sí. entre el idealismo y el pragmatismo. Una tensión que a veces nos lleva a Sí, situaciones un poco cómicas, totalmente. como la que vamos a ver ahora. Cuéntame. El capítulo continúa con otro percance Ajá. que involucra a unos viajeros vascos. Dale. Don Quijote, malinterpretando sus intenciones, Sí. los ataca. Vaya, Esto hace que resulte bastante herido. pobre hombre. Mencionando específicamente su oreja, Sí. ¿cuál es la importancia de esta segunda aventura fallida, tan pronto después de la primera? Pues este segundo incidente refuerza la tendencia de Don Quijote Ajá. a malinterpretar situaciones Claro. y actuar impulsivamente, Sí. basándose en sus ideales caballerescos, Ya. de una ofensa donde no la hay, Ajá. y reacciona con violencia. Sí. Destaca el peligro potencial de su delirio, Claro. no solo para él mismo, Ajá. sino también para los demás. Sí. Y nos hace pensar en las consecuencias de actuar basándonos en suposiciones, Ya. sin comprender completamente el contexto. Sin ver el cuadro completo. Exactamente, sin ver el cuadro completo. Y esta situación nos recuerda los peligros Sí, de actuar impulsivamente, totalmente. basados en malentendidos. En base a una información incompleta, Exacto. a una interpretación errónea. La transición aquí después del episodio de los gigantes Yeah. nos muestra otra instancia de las malas interpretaciones de Don Quijote Ya, con los viajeros vascos. Sí. Las cosas no hubiera aprendido la lección parece que no aprende. de la primera. Después de esta segunda paliza, Sí. Don Quijote y Sancho Ajá. tienen una conversación sobre ser caballero andante y su escudero. ¿Sabe? Don Quijote insiste en que Sancho no debería ayudarlo Claro. contra otros caballeros. Ajá. ¿Cuál es el razonamiento detrás de esta extraña regla? Pues esta regla proviene directamente del Código de Caballería. Ajá. Tal y como lo entiende Don Quijote, un escudero, al ser de un estatus inferior, Sí. no debería interferir en el duelo de un caballero. Esto de nuevo nos muestra la estricta adhesión de Don Quijote a Claro. las reglas de su mundo imaginario, Ah, incluso cuando va en detrimento propio. sí. Es un ejemplo humorístico pero revelador Claro. de como la adhesión rígida a reglas obsoletas Mm. o malentendidas Sí. puede ser impráctica e incluso dañina. Es como intentar aplicar las normas de la época medieval Claro. al mundo moderno. Exacto. No tendría mucho sentido. No tendría ningún sentido. Aquí vemos cómo seguir ciegamente reglas desactualizadas Ujú. puede tener consecuencias negativas. Totalmente. Y a pesar de todo esto, Sí. Don Quijote, Ajá. a pesar de sus heridas y fracasos, Claro. permanece resuelto, Increíble. incluso haciendo un juramento dramático para vengar su casco roto. El pobre casco. ¿Qué significa este espíritu inquebrantable frente a tales contratiempos? Si mira, habla de su espíritu indomable Ajá, y su negativa a ser derrotado, claro. al menos en su propia mente. Sí. Si bien sus acciones a menudo están mal dirigidas, Ajá. hay algo admirable en su persistencia y su compromiso con su misión autoproclamada. Claro. Nos invita a considerar la delgada línea Sí. entre la determinación admirable Ajá. y el delirio obstinado, Ya. cuando la determinación se convierte en cabezonería. Exacto. Es una pregunta interesante. Y este juramento nos hace reflexionar Sí, sobre la diferencia entre una determinación admirable, exacto. una obstinación ciega. Una cabezonería sin sentido. Es casi como alguien jurando venganza contra un bache. Qué dañoso neumático. Sí. Algo con lo que uno se puede identificar a su manera. Totalmente. Entonces, ¿qué te dice a ti nuestro oyente? Bueno. Este único capítulo con sus molinos de viento Ajá. y viajeros vascos sobre Don Quijote. ¿Y el mundo de esta historia? Pues mira, ¿Cuáles son las conclusiones clave? el capítulo 8 es un microcosmos de toda la obra. Establece inmediatamente el conflicto central ¡Ah! entre la visión idealizada del mundo de Don Quijote
Y la realidad a menudo dura. Sí. Introduce los temas clave de fantasía versus realidad. Ajá. Idealismo versus pragmatismo. Sí. Y el poder de la creencia. Nos muestra un personaje que, a pesar de sus delirios, posee cierto coraje y un compromiso inquebrantable. Ya. Y sienta las bases para las muchas aventuras humorísticas. Claro. Y que invitan a la reflexión que siguen. Sí. Este capítulo te invita a pensar Ajá. sobre la naturaleza de la percepción, Claro. la importancia del pensamiento crítico y la perdurable tendencia humana a interpretar el mundo a través de nuestras propias lentes únicas. A través de nuestros propios filtros. Exacto. En resumen, este capítulo nos enseña sobre la influencia de nuestras creencias Sí. en nuestra percepción, Ajá. la tensión entre idealismo y realidad, el peligro de los malentendidos Sí. y la compleja relación entre la determinación y la ilusión. Cuánta cosa. Así que ahí lo tiene, una inmersión profunda en un solo capítulo de Don Quijote. Muy bien. Esperamos que esto te haya dado una nueva perspectiva sobre esta obra clásica. Espero que sí. Y quizás haya despertado tu curiosidad por explorar más. Ojalá. ¿Qué otros momentos o personajes de Don Quijote te intrigan? Buena pregunta. ¿Qué otros gigantes enfrentamos en nuestras propias vidas? Esa es la pregunta del millón. Centrarse en este único capítulo nos permite apreciar Sí. la magistral narrativa de Cervantes Realmente. y la perdurable relevancia de sus temas. Por supuesto. Nos recuerda que incluso los encuentros aparentemente simples Ajá. pueden revelar profundas verdades sobre la naturaleza humana. Sin duda. Esperamos que hayan disfrutado esta inmersión profunda. Desde luego. Nos vemos de nuevo en otro episodio de Don Quijote de la Mancha. Hasta la próxima.